Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Jennifer Pop, soy coach ontológico profesional y acompañante en bioneuroemoción, y en esta oportunidad les voy a traer dos conceptos fundamentales para entender de cierto modo la mente humana y cómo estos conceptos que vamos a trabajar influencian en nuestras relaciones. Lo primero a entender o a trabajar es que cada uno de los seres humanos, cada uno de nosotros, no vemos la realidad como es, sino que siempre la estamos interpretando en base a información que tenemos previamente almacenada. Vivimos en nuestra infancia determinadas experiencias, determinadas vivencias que influyen o quedan grabadas en nuestra psiqui, en nuestra memoria. Y esto hace que todo el tiempo comparemos aquello que percibimos de afuera con información que ya tenemos. Es por ello que se dice que todo el tiempo estamos interpretando la realidad y que si queremos ver un cambio afuera, primero debemos cambiar nosotros. ¿Cómo captamos esta realidad de nuestro entorno? Bueno, a través de lo que son las sensaciones. Las sensaciones son cada una de las respuestas que tienen nuestros órganos frente a un estímulo externo, ¿sí? Estas sensaciones se captan a través de nuestros 5 sentidos. Hay personas que utilizan más un sentido que otro, hay personas que son más auditivas, hay personas que son más kinestésicas. Cada uno toma o capta la realidad con el sentido que más cómodo o más desarrollado tiene. Esto es particular para cada persona. Todas las personas utilizamos nuestros 5 sentidos o modalidades sensoriales, solo que algunas utilizan más unas que otras, ¿sí? De acuerdo a preferencias personales, ¿sí? Hay personas que les influyen más lo que oyen, otras personas les influyen más ciertos olores, por ejemplo. Si se ponen a pensar, quizás alguna vez les sucedió que entraron a algún lugar y con el simple olor de ese lugar pudieron evocar algún recuerdo o alguna emoción determinada y eso le generó sensaciones en el cuerpo. Cada ser vivo muestra una predisposición determinada ante la captación de estos estímulos. Hay personas que son más sensibles a lo que oyen, otras son más sensibles a los olores. Si alguna vez les sucedió seguramente que hayan entrado a algún lugar determinado y hayan sentido cierto olor, quizás eso les provocó alguna emoción o algún recuerdo y eso a su vez sensaciones físicas en el cuerpo. ¿Para qué nos sirve entender lo que son las sensaciones, ¿sí? Y lo que es posteriormente la percepción? Porque justamente gracias a estos términos es que podemos recuperar esa información y podemos modificar esa experiencia, ¿sí? Es decir, gracias a cada una de estas modalidades sensoriales que cada uno de nosotros captamos o de la realidad, podemos utilizarlo a nuestro favor para recuperar alguna experiencia ya vivida e inclusive recrearla nuevamente. Por este motivo, a cada uno de estos sistemas de representación interna se los denomina sistemas representacionales. Con posterioridad podemos repetir inclusive alguna de esas experiencias para poder recrearla nuevamente. ¿Qué nos permiten estos sistemas representacionales? Bueno, crear nuevamente determinadas situaciones gracias a los olores, gracias a las sensaciones que eso me generó. Experimentar en el presente ciertas situaciones que inclusive quiero que sucedan a futuro. Y también evocar algún recuerdo que ha ocurrido en el pasado. Entonces, por ejemplo, puedo revivir determinada experiencia cerrando los ojos y prestando atención a estas determinadas modalidades. Prestar atención a los ruidos que hay, a los olores que esa experiencia incluye, a las imágenes que allí están, si están a color, si están en blanco y negro, cómo se ven esas imágenes, se ven pequeñas, se ven grandes. Recuperar de cierto modo esta información de la experiencia que viví
para inclusive poder modificarla y que eso modifique de cierto modo también mis experiencias futuras, mis emociones y las sensaciones que me generan en el cuerpo. Ya que, como dijimos anteriormente, no vemos la realidad como es, sino que todo el tiempo la estamos interpretando. El haber revivido ciertas experiencias y de cierto modo modificarlas me va a permitir vivir experiencias nuevas en el presente desde otro lugar, desde otra mirada y con otra emoción inclusive. La percepción es el proceso por el cual la mente convierte los estímulos sensoriales que recibe a través de los sentidos en una impresión consciente del entorno. Asociamos automáticamente a las nuevas percepciones, interpretaciones que ya tenemos almacenadas y es por eso que decimos que siempre estamos interpretando de alguna manera la realidad. Cuando experimentamos un impacto emocional muy fuerte, estas sensaciones de lo que vivimos se graban en nuestro inconsciente en forma de lo que se denomina un engrama. Gracias a estos engramas podemos descubrir qué otra escena está asociada a estas submodalidades y encontrar el estrés real que provoca esa situación. Muchas veces en la vida se nos repiten ciertas situaciones que nos producen determinadas emociones muy fuertes y no entendemos por qué. Esto puede estar asociado a un engrama determinado que se ha guardado en nuestro inconsciente y es importante poder acceder a él a través de estas submodalidades para poder entender de raíz qué fue lo que sucedió y poder interpretar la realidad de una manera distinta. Un ejemplo de esto puede ser, por ejemplo, en una sesión una persona llega y manifiesta que se siente humillada por un compañero de trabajo. Bien, cuando le preguntamos, bueno, ¿qué significa la humillación o qué era lo que hacía o decía esta persona para que el otro se sienta humillado? El cliente comentó que, bueno, esta persona cuando iba a saludarla le daba golpes en la espalda. Bien, eso para él significaba una humillación. Entonces, ¿qué es lo que se hace en ese caso? Bueno, justamente se accede a través de las submodalidades a esa situación específica en donde la persona vive eso, bien, en donde el compañero va, lo abraza, lo toca, para experimentar qué sensaciones, qué emociones y para que la persona reviva a través de esas emociones esa situación y pueda acceder a información inconsciente que está guardada. Obviamente, una vez que se realizó la sesión, se pudo observar que, bueno, esta persona cuando era pequeña vivía ciertas situaciones con su abuelo, ¿sí? En donde su abuelo tenía un comportamiento muy similar al que le pasaba o al que vivía con su compañero de trabajo. Este es un claro ejemplo en el que podemos observar que a través de esta submodalidad, por ejemplo, que es, ¿no?, simplemente el tacto, sentir ese golpe en la espalda, ¿sí?, una persona puede tener guardado un impacto emocional muy fuerte, ¿sí?, inclusive aunque ese momento en el presente sea aparentemente inofensivo. Bien, entonces reaccionamos de esa manera impulsivamente o nos molesta algo exacerbadamente y no entendemos por qué. Y esa molestia, ese impacto emocional puede tener que ver muchas veces con un engrama guardado en nuestro inconsciente al que se puede acceder a través de estas submodalidades y que nos muestra de alguna manera cómo nosotros estamos todo el tiempo teniendo una percepción de la realidad en base a experiencias pasadas. En bioneuromoción e inclusive en su vida cotidiana pueden utilizar estos conceptos para poder de cierto modo bajar a tierra ciertas situaciones que nos van sucediendo, porque esto nos va a permitir en cierto modo gestionar determinadas emociones. Uno de los conceptos que se trabaja mucho desde esta disciplina son los órdenes de realidad, que son muy importantes y muy interesantes para practicarlos en tu vida diaria. ¿Qué nos dicen los órdenes de realidad?
que hay diferentes tipos de justamente realidades, valga la redundancia, que uno experimenta y es importante diferenciarlos. El primer orden de realidad o evidencia sensorial nos dice que es aquel orden de realidad en donde podemos describir, ¿sí?, o constatar ciertas experiencias con evidencias sensoriales, ¿sí? Es lo que en coaching llamamos cotidianamente afirmaciones. Por ejemplo, la cámara es negra, mi marido se llama Juan, la mesa es redonda, ¿sí? Son aquellas explicaciones o descripciones que están constatadas o consensuadas por todos, ¿bien? Que por ahí no sugieren ningún tipo de interpretación, ¿sí? Si yo digo que esta mesa es blanca, por ejemplo, la mayoría va a estar de acuerdo con eso, ¿sí? Este es un primer orden de realidad. El segundo orden de realidad ya tiene que ver justamente con lo que son interpretaciones. Entonces, si yo digo, Juan es trabajador, mañana voy a llegar tarde, ¿qué es trabajador? ¿Qué es tarde? ¿Sí? Sugiere determinados tipos de interpretaciones que cada persona le va a ir pegando de acuerdo a quien sea, obviamente, y de acuerdo a las experiencias previas de las cuales ya hemos hablado. Y la realidad, finalmente, de tercer orden, significa lo que a mí me sucede con eso que pasa, ¿sí? Por ejemplo, Juan llega tarde y eso me pone mal, ¿sí? O está lloviendo y digo, uy, llueve, qué día triste, ¿sí? Ya supone ir un poco más a fondo y a eso pegarle determinada emoción, determinado sentimiento. Es como si a esa interpretación yo ya le suponiera una determinada situación que me afecta, ¿sí? Entonces, por ejemplo, digo, qué bueno que Juan es trabajador. Estos tres órdenes de realidad se utilizan mucho cuando se trabaja en bioneuroemoción. En coaching se ven desde otra manera, pero lo que nos permite es justamente, de nuevo, entender que estamos interpretando la realidad, ¿sí? Que estamos todo el tiempo juzgando, que estamos todo el tiempo pegando interpretaciones y que esas interpretaciones que hacemos muchas veces nos influyen a nivel emocional y nos permiten, nos abren o nos cierran posibilidades para determinadas cosas, ¿sí? Que a mí me moleste o que me parezca mal que Juan llegue tarde es una interpretación mía, por lo tanto me corresponde de cierto modo gestionarla y no estoy describiendo algo consensuado, sino que lo estoy justamente interpretando. Un concepto que es fundamental dentro de la disciplina de la bioneuroemoción y que nos permite inclusive mejorar nuestras relaciones es el concepto de proyección. Como sabemos, desde esta disciplina se trabaja mucho desde la responsabilidad propia y uno cuando empieza a autoindagarse o a trabajar sobre su propio desarrollo personal, lo que hace es de alguna manera ver qué responsabilidad tengo yo, ¿sí?, en esto que me sucede. ¿Qué responsabilidad tengo yo en mis conflictos interpersonales? ¿Qué responsabilidad tengo yo en los problemas que desarrollo con las demás personas o con las circunstancias o situaciones de la vida? Bien, entonces un concepto fundamental o muy interesante para trabajar nuestros conflictos interpersonales es este concepto de la proyección. Proyectar significa de cierto modo ver afuera determinadas características que en realidad me son propias, pero como las rechazo de cierto modo, las veo en el otro o las veo afuera. Para esto se podría, o para entenderlo, se podría utilizar una analogía que lo dice la palabra. Supongámonos que cada uno de nosotros somos como un proyector, justamente. ¿Qué hace un proyector? ¿Sí? Justamente, valga la redundancia, proyecta afuera una imagen dada información que tiene dentro,
¿sí? Con el ser humano pasa lo mismo. Tenemos determinada información, dada ciertas vivencias, entonces proyectamos afuera, ¿sí?, esa información, pero lo que hacemos es culpar al otro, ¿sí?, de nuestras propias proyecciones o de nuestra propia información, ¿sí?, que es totalmente inconsciente. Lo bueno de esto es que si prestamos atención a estos conflictos que tenemos con los demás, podemos acceder a información propia, ¿sí? Y esto tiene que ver tanto para cuestiones que vea como positivas o cuestiones que vea como negativas, ciertos aspectos, ciertas cosas que veo en el otro que no me gustan, son muchas veces cuestiones que rechazo en mí o cosas que yo mismo no me permito. Marie von Franz es una intérprete junguiana que lo que dice de las proyecciones es que en realidad no es malo proyectar. Gracias a la proyección, un hombre, por ejemplo, puede salirse de su casa materna. ¿Por qué? Porque gracias a las proyecciones podemos enamorarnos, ¿sí? Podemos darle un nombre a eso, esa conexión que nos pasa, que nos sucede con otra persona, esto que llamamos feeling, esto que llamamos buena energía, ¿sí? Es justamente un mecanismo de proyección en el que vemos cualidades o características en el otro que nos gustan, pero que en realidad también son propias, sino que decimos, pero yo no tengo esto y me encanta verlo en el otro. Eso también es un mecanismo de proyección. Esto mismo sucede para aspectos negativos que vemos en los demás, ¿sí? Aspectos que juzgamos en el otro, ¿sí? Y que muchas veces inclusive hasta lo puedo ver yo solamente. Entonces veo que mi compañero de trabajo es egoísta, que en mi familia mi hermana es falsa, ¿sí? Ponemos o atribuimos ciertas etiquetas, ¿sí?, que nos genera por ahí emociones displacenteras inclusive, pero que también son proyecciones de características que no son propias, ¿sí? Generalmente las personas que por ahí perciben mucho egoísmo en otras personas, ¿sí?, que las rodean, pueden ser inclusive personas muy altruistas, ¿sí? Son polaridades en realidad que nos dejan de ser dos caras de una misma moneda. Son aquellos aspectos que yo reprimo en mí, que no me gustan, que no me gustaría tener, y por eso justamente los proyecto afuera. Otro término o otro aspecto muy interesante a trabajar en lo que respecta a las relaciones interpersonales es el término de polaridad. Como todos sabemos, vivimos en un mundo que es básicamente dual, ¿sí? Está el día, la noche, lo bueno, lo malo, ¿sí? Y esto se manifiesta en todos los aspectos de nuestra vida. Muchas de las cosas que juzgamos afuera, de los juicios que hacemos, de las etiquetas que ponemos acerca de lo que nos gusta o lo que no nos gusta, puede tener que ver con este principio de polaridad. Por ejemplo, alguien que juzga que la generosidad es adecuada y correcta y que las personas deben ser generosas y altruistas, puede ser que viva una vida polarizada, es decir, que esté en un exceso, ¿no? Y que vea al egoísmo como algo totalmente malo. Bien, ¿qué implica esto? Que muchas veces estas personas viven una vida totalmente dependiente de los demás o dando a los demás todo el tiempo, cuando en realidad egoísmo y generosidad son también dos caras de la misma moneda que esa persona debe integrar para poder tener una vida más armoniosa, más plena y no manifestar determinado enojo, emociones cuando ve a una persona que no es como ella piensa que deben ser. Un ejemplo de las polaridades puede ser, por ejemplo, una persona que juzga que la generosidad es adecuada, que es correcta, que todas las personas deben ser generosas, y va a ser alguien que justamente juzgue el egoísmo como negativo, es decir, que eso negativo, ese egoísmo va a estar de alguna manera en su sombra, porque es algo que ella reprime. Entonces,
cuando vea a alguna persona que juzgue como egoísta, eso le va a molestar muchísimo. Y además de eso, estas personas que puede juzgar mucho el egoísmo afuera, seguramente va a ser una persona que viva todo el tiempo para los demás, ¿sí? Porque cree que la generosidad es bueno, es lo principal, es primordial, es adecuada, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que está en un exceso, ¿bien? ¿Qué tiene que hacer esa persona? Integrar ambas polaridades, ¿sí? Integrar tanto esto que ve afuera como malo, que sería el egoísmo, y también la generosidad. Integrar, estar en un equilibrio para que no juzgue tan negativamente el afuera, eso no le genere emociones displacenteras y no tenga conflictos justamente interpersonales por esto. ¿Qué nos dice esta situación? Obviamente, y de nuevo volvemos a lo mismo, que todo el tiempo estamos interpretando la realidad por polaridades, por proyecciones, por excesos, por defectos, pero que siempre esto que vemos fuera va a tener que ver indefectiblemente con nosotros.